Imagina un mundo donde un destello más brillante que el sol ilumina el cielo, pero no es un amanecer ni un fenómeno natural. Es la señal de una explosión que marcará a generaciones, un evento capaz de dar forma a cráteres gigantes, alterar el curso de la historia y dejar cicatrices invisibles que perduran por décadas. Las pruebas nucleares, lejos de ser experimentos aislados, han transformado paisajes, vidas y hasta el destino de naciones enteras. Pero ¿cuánto conocemos realmente sobre los errores, los secretos y las consecuencias catastróficas que estas detonaciones han traído consigo? Islas Marshall. ¿Qué tan lejos puede llegar el impacto de un experimento nuclear? Las Islas Marshall representan uno de los testimonios más estremecedores de la devastación provocada por pruebas nucleares. A partir del año 1946, Estados Unidos seleccionó este archipiélago del Pacífico como el escenario perfecto para sus experimentos atómicos. Durante 12 años, realizaron 65 detonaciones que no solo alteraron la geografía de las islas, sino que también marcaron a sus habitantes y al ecosistema marino. Uno de los sitios más icónicos de estas pruebas es el atolón Bikini, que hasta la fecha registra niveles de radiación 10 veces mayores que los de Chernóbil. Aunque algunas personas han regresado a las islas, las playas permanecen cerradas debido al alto riesgo de contaminación. Además, bajo las aguas cristalinas del atolón Bikini, se encuentran visibles cráteres submarinos que son un testimonio permanente del impacto destructivo. Sin embargo, la devastación no terminó con la última explosión. Los efectos de la radiación afectaron la salud de los residentes, provocando un aumento significativo en casos de cáncer y otras enfermedades relacionadas con la exposición radiactiva. A pesar de las múltiples promesas de compensación y rehabilitación, las Islas Marshall siguen siendo un lugar simbólicamente abandonado por quienes las utilizaron como campo de pruebas. Estudios recientes han encontrado que los niveles de radiación en algunas frutas locales, como los cocos, superan hasta en 5 veces los límites de seguridad establecidos por las agencias internacionales de salud. El incidente de Bainbury. ¿Qué ocurre cuando el suelo no es tan sólido como parece? En diciembre del año 1970, Estados Unidos realizó una prueba nuclear subterránea en el sitio de pruebas de Nevada. La bomba, de 10 kilotones, fue detonada a una profundidad de 270 metros. Sin embargo, lo que debía ser un experimento controlado se transformó rápidamente en un desastre. Una grieta en el terreno permitió que una nube de polvo radiactivo escapara hacia la atmósfera, extendiéndose a través de estados cercanos. Aunque el gobierno inicialmente aseguró que los daños eran mínimos, pronto se conoció que varios trabajadores expuestos desarrollaron enfermedades relacionadas con la radiación, incluyendo cánceres fatales. Este accidente generó una suspensión temporal de 6 meses en las pruebas nucleares subterráneas, ya que se necesitaba investigar a fondo lo ocurrido. El incidente de Bainbury no solo expuso los peligros de las pruebas subterráneas, sino que también subrayó la falta de previsión en la planificación de estas operaciones. A pesar de las consecuencias, las pruebas nucleares continuaron en Nevada por varios años más, hasta que finalmente se firmaron tratados que limitaron estas prácticas. Años después, se reveló que la nube radiactiva liberada había afectado incluso a comunidades indígenas que vivían a cientos de kilómetros del lugar de la explosión, contaminando fuentes de agua. De pie bajo un arma nuclear. ¿Quién estaría dispuesto a desafiar la lógica y ponerse bajo una bomba nuclear en plena explosión? En el año 1957, 6 hombres aceptaron participar en un experimento que hoy en día parecería absurdo. El propósito del gobierno de Estados Unidos era demostrar que las detonaciones nucleares en el aire eran seguras. Para ello, detonaron una bomba a 3.000 metros de altura, justo encima de los voluntarios, quienes se colocaron sin ninguna protección. La explosión, aunque distante, generó un destello cegador que dejó a los hombres temporalmente desorientados. A pesar de que ninguno sufrió efectos inmediatos, la exposición a niveles peligrosos de radiación cobró su factura con el tiempo. La mayoría de los participantes desarrollaron cáncer en años posteriores, lo que cuestionó fuertemente la ética del experimento. Además, se descubrió que uno de los hombres, el camarógrafo, no había sido voluntario y participó únicamente por órdenes superiores.
Este evento es un claro ejemplo de la falta de consideración hacia los efectos a largo plazo de la radiación, además de la despreocupación por la seguridad de quienes participaron. Aunque el experimento fue promocionado como un éxito en su momento, dejó un legado de críticas y polémicas sobre los límites de la experimentación con humanos. El camarógrafo del experimento confesó en una entrevista décadas después que nunca volvió a confiar en las instituciones gubernamentales tras lo ocurrido. Starfish Prime. Imagina mirar al cielo y ver un destello tan brillante como el Sol, pero provocado por una bomba. Eso fue lo que ocurrió en el año 1962 durante la prueba Starfish Prime. Este experimento consistió en detonar una bomba nuclear a una altitud de 400 kilómetros, en el espacio exterior, con el objetivo de estudiar los efectos de un pulso electromagnético, EMP. Aunque la detonación se llevó a cabo lejos de la población, los resultados superaron cualquier expectativa. El pulso electromagnético generado por la explosión fue tan potente que alcanzó Hawái, apagando farolas, activando alarmas antirrobo y dejando a miles de personas sin comunicación telefónica. Además, provocó daños irreparables en satélites cercanos, marcando una lección importante sobre los efectos secundarios de las explosiones nucleares en el espacio. Starfish Prime demostró el poder destructivo del EMP, pero también sus aplicaciones potenciales en conflictos bélicos. Sin embargo, las consecuencias no previstas generaron críticas sobre la falta de comprensión de los fenómenos nucleares. Aunque no hubo víctimas directas, la prueba dejó en evidencia la necesidad de regular este tipo de experimentos. La explosión generó auroras boreales artificiales que fueron visibles hasta en Nueva Zelanda, creando un espectáculo nunca antes visto en esa región. Lago Chagán. ¿Qué ocurre cuando una bomba nuclear se utiliza para crear? En el año 1965, la Unión Soviética decidió detonar una bomba de 140 kilotones en Kazajistán, con el objetivo de formar un lago artificial. El resultado fue el lago Chagán, un cráter gigante que se llenó de agua y se promovió como un logro de la ingeniería nuclear. Sin embargo, lo que no calcularon fue la cantidad de radiación que la explosión dejaría en el agua y el terreno circundante. Apodado lago atómico, este cuerpo de agua sigue siendo uno de los lugares más radiactivos del planeta. Aunque su apariencia puede parecer inofensiva, acercarse al lago implica exponerse a niveles peligrosos de contaminación radiactiva. Durante años, algunos intentaron pescar en sus aguas, pero las condiciones tóxicas hicieron que esta práctica se abandonara rápidamente. El experimento fue un intento fallido de utilizar armas nucleares para proyectos civiles. Aunque el cráter es impresionante, el costo ambiental y humano fue demasiado alto. El lago Chagán sigue siendo un recordatorio de la ambición desmedida de la época nuclear. Científicos soviéticos probaron públicamente el agua del lago para demostrar su seguridad, aunque posteriormente se descubrió que los niveles de radiación eran letales. Accidente del B-52 en Goldsboro. Un accidente aéreo puede ser catastrófico, pero ¿qué sucede cuando en la nave hay bombas nucleares? El 23 de enero de 1961, un bombardero B-52 Stratofortress sufrió una avería mientras volaba sobre Goldsboro, Carolina del Norte. A bordo llevaba 2 bombas nucleares de 3 megatones cada una. Durante el incidente, la tripulación evacuó la nave y las bombas cayeron al suelo, una en un campo fangoso y otra en un árbol. Aunque ninguna de las 2 bombas detonó, los análisis posteriores revelaron que una estuvo a un solo interruptor de hacerlo. Si hubiera explotado, la costa este de Estados Unidos habría sufrido un desastre nuclear de proporciones inimaginables. Este accidente subrayó la necesidad de revisar los protocolos de seguridad relacionados con el transporte de armas nucleares. El accidente de Goldsboro dejó en evidencia el riesgo constante de mantener y transportar armas de destrucción masiva. Aunque las autoridades minimizaron el evento en su momento, décadas después se desclasificaron documentos que mostraban cuán cerca estuvo el país de un desastre histórico. El lugar donde cayó una de las bombas se convirtió en un sitio turístico no oficial, aunque sigue siendo monitoreado por equipos especializados debido a la posible contaminación radiactiva. Accidente de Neonoxa. En el año 2019, Rusia fue escenario de un accidente nuclear que dejó más preguntas que respuestas. Durante la prueba de un misil de crucero con propulsión nuclear cerca de la localidad de Neonoxa, una explosión provocó una columna de humo y agua que alcanzó los 100 metros de altura.
Este incidente no solo dejó víctimas fatales entre científicos y militares, sino que también expuso la falta de transparencia del gobierno ruso en materia de accidentes nucleares. El accidente desató temores a nivel internacional debido a la liberación de radiación que afectó a las comunidades cercanas. Aunque las autoridades rusas minimizaron el incidente, las declaraciones de pescadores locales y la hospitalización de varias personas con síntomas de enfermedad por radiación pusieron en duda la versión oficial. En los días siguientes, la radiación en la zona aumentó significativamente, provocando evacuaciones temporales. Neonoxa evidenció los peligros de las nuevas tecnologías nucleares en desarrollo y los riesgos asociados con su falta de regulación. Este accidente también generó tensiones internacionales, ya que muchas naciones exigieron explicaciones claras sobre lo sucedido. Tras el accidente, las farmacias locales reportaron un incremento masivo en la venta de yoduro de potasio, un compuesto utilizado para proteger la glándula tiroides de la radiación. Castle Bravo. El 1 de marzo de 1954, en el atolón Bikini, Estados Unidos detonó la bomba Castle Bravo, un arma termonuclear de 15 megatones que superó en más de 2 veces la potencia esperada. Esta explosión, la más poderosa realizada por el país, creó una nube de radiación que se extendió por cientos de kilómetros, afectando a las islas vecinas y a un barco pesquero japonés llamado Daigo Fukuryu Maru. Los habitantes de las islas cercanas, expuestos a la lluvia radiactiva, sufrieron graves problemas de salud, incluidos cánceres y enfermedades relacionadas con la radiación. Además, el atolón Bikini quedó completamente inhabitable y los ecosistemas marinos sufrieron daños irreparables. Este desastre provocó una ola de indignación global y marcó un punto de inflexión en la percepción pública sobre las pruebas nucleares. Castle Bravo es un recordatorio de los peligros de la experimentación sin plena comprensión de las consecuencias. A pesar de los esfuerzos por minimizar el impacto, los daños humanos y ambientales aún persisten. La detonación de Castle Bravo provocó la formación de una nueva sustancia radiactiva llamada trinitita coralina, un vidrio formado por la fusión de coral debido al calor extremo. El núcleo demoníaco. Es un nombre que inspira temor, y con razón. Este núcleo de plutonio, diseñado para ser parte de una bomba atómica durante el proyecto Manhattan, alcanzó estado crítico de manera accidental en 2 ocasiones distintas, resultando en la muerte de 2 científicos. Ambos incidentes ocurrieron en laboratorios de Los Álamos en los años 1945 y 1946, dejando un legado de tragedia y advertencia sobre la manipulación de materiales radiactivos. El primer accidente sucedió cuando un destornillador que estabilizaba 2 hemisferios del núcleo se resbaló, permitiendo que el plutonio alcanzara estado crítico. La segunda vez, un físico utilizó 2 bloques de berilio para realizar un experimento, pero una caída accidental llevó a un estado de reacción descontrolada. En ambos casos, los científicos murieron por exposición a altas dosis de radiación, y otros trabajadores sufrieron graves consecuencias en su salud. Este núcleo, que finalmente fue utilizado en pruebas nucleares, sigue siendo un símbolo de los peligros inherentes al manejo de energía nuclear. Los accidentes del núcleo demoníaco inspiraron a muchos escritores de ciencia ficción, quienes usaron su historia como base para tramas sobre experimentos peligrosos. Sedan Storac. En el año 1962, Estados Unidos llevó a cabo una prueba nuclear subterránea conocida como Sedan Storac en Nevada. La bomba, diseñada para evaluar el uso de explosivos nucleares en la minería, liberó más material radiactivo a la atmósfera que cualquier otra prueba en suelo estadounidense. La explosión creó un cráter de más de 300 metros de diámetro y un impacto ambiental devastador. Aunque la intención era determinar si las bombas nucleares podían usarse para proyectos civiles, como la excavación de canales o la construcción de presas, los resultados demostraron que los riesgos superaban cualquier posible beneficio. La radiación liberada afectó a comunidades cercanas y puso en duda la viabilidad de estos experimentos. Sedan Storac se recuerda como un fracaso en el intento de aplicar tecnologías nucleares a fines civiles. La contaminación resultante sigue siendo monitoreada hasta el día de hoy, y el cráter permanece como un recordatorio visible de los peligros de la experimentación nuclear. El cráter de Sedan Storac es tan grande que puede verse desde el espacio y es visitado por turistas bajo estrictas medidas de seguridad. Chernóbil.
El desastre nuclear de Chernóbil, ocurrido el 26 de abril de 1986, es el peor accidente nuclear en la historia de la humanidad. Durante una prueba de seguridad en la planta nuclear de Pripyat, Ucrania, un error en el diseño del reactor RBMK y fallos humanos llevaron a una explosión que liberó cantidades masivas de radiación a la atmósfera. El impacto fue devastador. Cientos de miles de personas fueron evacuadas y vastas áreas quedaron contaminadas durante décadas. La ciudad de Pripyat, que alguna vez albergó a 50.000 habitantes, se convirtió en un pueblo fantasma. Los efectos sobre la salud incluyen un aumento significativo en casos de cáncer de tiroides y otras enfermedades relacionadas con la radiación. Chernóbil transformó la percepción global sobre la energía nuclear, impulsando cambios regulatorios y provocando un replanteamiento de su uso como fuente de energía. A pesar de la radiación, Chernóbil se ha convertido en un refugio para la vida silvestre, con especies como lobos y bisontes prosperando en la ausencia de actividad humana. Operación Plum Bob. En el año 1957, Estados Unidos llevó a cabo una serie de pruebas nucleares conocidas como Operación Plum Bob, que incluyó 29 detonaciones en el desierto de Nevada. Aunque el objetivo principal era evaluar las capacidades de las armas nucleares y sus efectos, algunas pruebas involucraron experimentos éticamente cuestionables. Entre estos, se incluyó la exposición de cerdos vivos para estudiar el impacto de la radiación y el uso de trajes de protección. Más de 1.200 cerdos fueron sacrificados en nombre de la ciencia, lo que generó polémica entre la comunidad científica y el público. La operación también tuvo consecuencias imprevistas. Una de las pruebas, conocida como Pascal B, resultó en la expulsión accidental de una tapa metálica a velocidades tan extremas que algunos creen que pudo haber alcanzado el espacio. Sin embargo, el impacto más duradero fue la liberación de enormes cantidades de material radiactivo en la atmósfera, lo que contribuyó al aumento de la contaminación global. Operación Plum Bob marcó un capítulo oscuro en la historia de las pruebas nucleares, destacando los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Además, subrayó la necesidad de establecer regulaciones más estrictas para evitar los excesos y errores cometidos durante esta etapa. El Pascal B es considerado por algunos como el primer objeto creado por el hombre que alcanzó el espacio, aunque no hay pruebas definitivas que respalden esta teoría. RDS-1. El 29 de agosto de 1949, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica, conocida como RDS-1, en el sitio de pruebas de Semipalatinsk, en Kazajistán. Este evento marcó el inicio oficial de la carrera armamentista nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cambiando para siempre el panorama geopolítico mundial. La prueba fue un éxito técnico, aunque sus implicaciones éticas y ambientales fueron devastadoras. Para estudiar los efectos de la explosión, los soviéticos colocaron estructuras, vehículos y más de 1.500 animales en el área de prueba. Los resultados demostraron el impacto destructivo de la bomba en la vida y las infraestructuras, consolidando a la Unión Soviética como una potencia nuclear. Sin embargo, las comunidades cercanas sufrieron las consecuencias. La radiación liberada afectó gravemente a los residentes locales, causando enfermedades y malformaciones genéticas que persisten hasta el día de hoy. Los informes de inteligencia de Estados Unidos detectaron la detonación de RDS-1 gracias a la presencia de partículas radiactivas en la atmósfera, lo que desencadenó una intensificación en la carrera armamentista. La bomba del zar. El 30 de octubre de 1961, la Unión Soviética detonó la bomba del zar, la explosión nuclear más poderosa jamás registrada. Con una potencia de 50 megatones, esta prueba en la remota isla de Novaya Zemlya creó una onda expansiva que dio 3 vueltas al planeta. El destello de la explosión fue visible a más de 1.000 kilómetros de distancia, y la columna de humo alcanzó una altura de 65 kilómetros. Aunque la bomba fue diseñada inicialmente para alcanzar 100 megatones, los científicos soviéticos redujeron su potencia por temor a las consecuencias ambientales y globales. La prueba fue un mensaje de poder en plena Guerra Fría, pero también subrayó los peligros de jugar con fuerzas tan destructivas. El impacto ambiental y humano de la prueba fue significativo, aunque el área estaba deshabitada. Sin embargo, la explosión dejó claro que la humanidad había alcanzado un nuevo nivel de capacidad destructiva
lo que llevó a un aumento en los esfuerzos por controlar las armas nucleares. Los vidrios de las ventanas en Finlandia y Noruega se rompieron debido a la onda expansiva generada por la explosión. Mighty Oak. En abril de 1986, Estados Unidos realizó la prueba Mighty Oak, una detonación subterránea diseñada para evaluar la resistencia de vehículos de reentrada de misiles balísticos intercontinentales. Sin embargo, la prueba tuvo consecuencias desastrosas debido a un error en los sistemas de ventilación del túnel donde se llevó a cabo. La explosión liberó grandes cantidades de radiación en el aire, contaminando el área circundante y exponiendo a los trabajadores a niveles peligrosos de radiación. Este accidente provocó protestas públicas y críticas hacia la falta de precauciones en la planificación de la prueba. Además, generó un escrutinio más riguroso sobre las pruebas nucleares subterráneas. A pesar de los esfuerzos por minimizar el impacto, Mighty Oak dejó un legado de desconfianza hacia los programas de pruebas nucleares. Fue un recordatorio de los peligros inherentes a estas prácticas, incluso cuando se realizan en condiciones aparentemente controladas. Mighty Oak liberó casi el doble de radiación que las pruebas subterráneas promedio, debido a un fallo en la contención de los gases radiactivos. Novaya Zemlya. Durante décadas, la remota isla de Novaya Zemlya, en el Ártico ruso, fue el epicentro de pruebas nucleares de la Unión Soviética. Entre 1954 y 1990, se realizaron más de 200 detonaciones en este lugar, acumulando una energía total equivalente a 265 megatones de TNT. Este nivel de actividad convirtió a Novaya Zemlya en uno de los sitios más contaminados por radiación en el mundo. A pesar de las protestas internacionales, Rusia continuó utilizando esta región para pruebas nucleares hasta bien entrados los años 90, e incluso reanudó actividades limitadas en 2012. El impacto ambiental es devastador, con niveles de radiación que afectan tanto a la fauna como a los océanos circundantes. Novaya Zemlya es hogar de osos polares, que ahora enfrentan amenazas adicionales debido a la contaminación radiactiva y el derretimiento del hielo ártico. Trinity. El 16 de julio de 1945, en un rincón remoto del desierto de Nuevo México, ocurrió un evento que cambiaría el curso de la historia, la primera prueba nuclear de la humanidad, conocida como Trinity. La bomba, apodada The Gadget, fue un dispositivo de plutonio que produjo una explosión equivalente a 19 kilotones de TNT, dejando un cráter de más de 300 metros de ancho. Esta detonación marcó el inicio de la era atómica, transformando la geopolítica y la percepción de la humanidad sobre la guerra. La explosión iluminó el cielo con un destello cegador, visible a más de 300 kilómetros de distancia, seguido de una onda expansiva que sacudió el terreno. Sin embargo, los efectos inmediatos no se limitaron al impacto físico. La radiación liberada contaminó áreas cercanas, afectando a las comunidades locales, muchas de las cuales no fueron advertidas ni evacuadas antes de la prueba. Trinity representó el inicio de la carrera armamentista nuclear, desencadenando tensiones globales y debates éticos que persisten hasta el día de hoy. Aunque se celebró como un logro científico en su momento, las consecuencias de este experimento son un recordatorio de los peligros inherentes al poder atómico. La explosión creó un nuevo material llamado trinitita, un vidrio verde formado por la arena del desierto que se fundió debido al calor extremo. Este material aún puede encontrarse en la zona de prueba. Fukushima. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9 seguido por un tsunami devastador golpeó la costa de Japón, desencadenando uno de los peores desastres nucleares de la historia en la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi. El agua inundó los generadores de respaldo que mantenían enfriados los reactores, lo que llevó a múltiples explosiones de hidrógeno y la liberación de radiación a la atmósfera. Más de 150.000 personas fueron evacuadas y vastas áreas alrededor de la planta quedaron inhabitables debido a la contaminación radiactiva. A pesar de los esfuerzos de contención, el impacto ambiental y humano sigue siendo profundo, con consecuencias para la salud pública y la seguridad alimentaria de la región. Fukushima es un recordatorio sombrío de los riesgos de construir plantas nucleares en zonas sísmicamente activas. Este desastre provocó un replanteamiento global sobre el uso de la energía nuclear, con varios países reduciendo su dependencia de esta fuente energética. A pesar de la devastación, el ecosistema marino cercano a Fukushima
ha mostrado una recuperación sorprendente, con algunas especies prosperando en ausencia de actividad humana. Operación Red Wing. En 1956, Estados Unidos lanzó la Operación Red Wing, una serie de 17 pruebas nucleares realizadas en el atolón Bikini y otras islas del Pacífico. Esta operación fue crucial para desarrollar armas nucleares de segunda generación, pero también dejó un legado de destrucción ambiental y sufrimiento humano. Una de las detonaciones más significativas fue la prueba Bravo, que produjo una explosión de varios megatones, generando una nube de radiación que afectó a los habitantes de las islas cercanas. Muchos residentes fueron evacuados, pero los efectos de la exposición a la radiación se manifestaron en forma de cáncer y otras enfermedades graves. Red Wing destacó los peligros inherentes a las pruebas nucleares atmosféricas y llevó a un aumento en la presión internacional para regular estas actividades. Aunque técnicamente fue un éxito militar, el costo humano y ambiental fue incalculable. Durante estas pruebas, se utilizó tecnología de filmación avanzada para capturar imágenes de alta velocidad de las explosiones, las cuales se estudian hasta el día de hoy por científicos y cineastas. Fallout. La radiación es un enemigo invisible y persistente, y el fenómeno del fallout es su manifestación más temida. Entre 1945 y 1980, las pruebas nucleares realizadas por diversas potencias liberaron cantidades masivas de materiales radiactivos en la atmósfera, que luego se dispersaron por todo el planeta. Este fallout radiactivo contaminó suelos, aguas y alimentos, afectando la salud de millones de personas. Los estudios científicos han vinculado estas pruebas con un aumento en los casos de cáncer, enfermedades genéticas y malformaciones congénitas. Además, la acumulación de radiación en el medio ambiente sigue siendo una amenaza, incluso décadas después de que se detuvieran las pruebas nucleares atmosféricas. El fenómeno del fallout no solo transformó el enfoque hacia las pruebas nucleares, sino que también impulsó la creación de tratados internacionales, como el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares en 1963, que marcó un hito en los esfuerzos por limitar el uso irresponsable de estas armas. Los estudios han demostrado que los dientes de leche de niños nacidos durante la era de las pruebas nucleares contenían niveles elevados de estroncio 90, un isótopo radiactivo liberado en las explosiones.